capítulo 11, verso 25 y verso 26. Hechos 11, 25, 26. Puede quedarse sentado. Gloria al Señor Jesús. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y a su nombre, gloria al Señor Jesús. Lo que el Señor derramó en el apóstol Pablo desde un comienzo fue grande. Y hoy el consejo vamos a enmarcarlo en la vida del apóstol Pablo, que desde un principio que era perseguidor de la iglesia hasta que Dios lo tocó y transformó su corazón, su vida cambió. La vida de este hombre cambió y su entrega fue tanta que él se dedicó simplemente a enseñar y a predicar la palabra de Dios. Tenía yo conocimiento de que los cristianos se le llamó por primera vez cristianos en Antioquía, no en Antioquia, en Antioquía. Antioquia queda en Colombia y Antioquía queda por el oriente. Allá cuando enseñó Pablo, lo hizo durante todo un año. Y no lo hizo solamente cada mes, lo hizo casi, me imagino, todos los días, porque este hombre tenía un corazón para Dios. Pero la Biblia no enseña qué enseñó el apóstol Pablo. Simplemente dice que Bernabé y Saulo enseñaron a mucha gente, no a poca gente, enseñaron a mucha gente. Pero, ¿qué es lo básico que nosotros los cristianos debemos aprender? ¿Qué es lo básico que el cristiano debe aprender? Es obediencia, sujeción. Obediencia y sujeción. Y esa obediencia y esa sujeción nos ayudará a nosotros en todas nuestras vidas. Cada uno de nosotros tenemos áreas en las cuales tenemos que trabajar. Y siempre vamos a trabajar en esta tierra. Pero cada uno de nosotros debemos conocer algo básico, que es la obediencia y la sujeción. La obediencia se debe a la palabra de Dios, se debe al mismo Dios. La sujeción se debe a las autoridades, a los pastores. Cuando somos obedientes, vamos a ser sujetos. Y el apóstol Pablo, desde un principio, él enseñó eso. Cuando tuvo el encuentro camino a Damasco con el Señor, él desde un principio dijo: heme aquí, Señor, ¿qué debo hacer? Ves para allá, espera 3 días. Fue para allá, esperó 3 días. Desde un momento fue obediente a la voz de Jesucristo. Por eso, meditando, él enseñó la obediencia, él enseñó la sujeción, él enseñó la palabra de Dios. El cristiano que es obediente muestra a Dios. Habían apóstoles,
Sí. Habían personas llenas de Dios, sí. Esteban, Felipe. Ellos predicaron y enseñaron la palabra de Dios, sí, bastante. Pero a las personas que le enseñó Pablo en Antioquía, mostraban algo que era a Jesucristo. Y era tanto que mostraban a Jesucristo y predicaban a Jesucristo que se le llamó cristiano por primera vez. El trabajo que hizo Pablo durante un año fue tanto que las personas que escuchaban y aprendían se le llamó cristiano por primera vez. No porque haya predicado Pedro ni Juan, sino predicó Pablo y se le llamó cristiano por primera vez. ¿Por qué? Porque Pablo mostraba a Cristo. Nosotros estamos en un camino de perfección. No somos perfectos en todo. Tenemos bastantes errores. Pero el reconocer el error y el seguir adelante me da a mí la capacidad y la entereza para seguir caminando con Cristo. Dice la Biblia que la persona altiva, Dios la mira de lejos. Pero el que obedece la palabra de Dios no es altivo, sino por lo contrario, se humilla ante Dios. Y eso es lo que tenemos que aprender. Y el Espíritu Santo nos lo está enseñando. De pronto aprendemos algunas cosas rápidamente, pero de pronto otras las aprendemos lentamente. Y de pronto otras ni las aprendemos. Pero estamos en un camino de perfección. Y el cristiano tiene que ser obediente y tiene que ser sujeto. Vea, alguien que es obediente siempre va a escuchar la voz de Dios. Hay personas que muestran a Cristo nada más en la iglesia, pero en otro lugar no. Hacen cosas que no son agradables a los ojos de Dios y vienen a la iglesia mostrando a un Cristo. Ahí no hay obediencia. La palabra de Dios me enseña que antes hacían 2 sacrificios, uno en la mañana y uno en la tarde. Y la persona iba al sacrificio para pedir perdón a Dios y misericordia por sus pecados. El que pide perdón a Dios es obediente a la palabra de Dios, porque dice la Biblia que no hay ni un solo justo, todos son pecadores. Por lo tanto, tenemos que acercarnos a pedir obediente a la palabra de Dios. ¿Cuántas veces hay que pedir perdón? Las veces que sean necesarias. ¿Por qué? Porque el mismo Señor lo dijo, perdonará 70 veces 7. No quiere decir 490, quiere decir todas las veces que sea necesario. Hay que pedir perdón y hay que perdonar. La obediencia me lleva a mí a mostrar a Jesucristo. La obediencia a la palabra de Dios me hace crecer en el Señor. Y la obediencia se debe a Dios. Es decir, cuando yo leo la Biblia, cuando entro a la presencia de Dios, cuando entro a la comunión con Dios. Y algo que también el cristiano debe aprender es sujeción. Y la sujeción se debe a las autoridades. La sujeción en este caso se debe al pastor, a los líderes, a los ancianos de la iglesia. Todos tenemos que ser sujetos. La Biblia enseña, sujetaos a vuestros pastores. ¿Por qué?
nos dicen sujetados a vuestros pastores, porque ellos velan por nuestras almas. Yo al principio no llamaba a mi pastor, pastor, sino simplemente le decía, hermano, hermano Fernando. Pero cuando tuve un encuentro con el Señor, reconocí que Él, aparte de ser mi hermano, es mi pastor. Y prevalece primero el pastor a hermano. Por lo tanto, comencé a llamarlo pastor. Y no solamente a llamarlo pastor con mis labios, sino a creerlo en mi corazón, que Él es mi pastor. Tengo que ser sujeto a mi pastor. A mi pastor yo no le puedo alzar la voz. A mi pastor yo no lo puedo irrespetar. A mi pastor yo no le puedo mentir. Si yo hago eso, no reconozco a la autoridad que Dios ha puesto y mucho menos no reconozco a Dios. La sujeción tiene que ser por completo. El que es sujeto va a ser siempre sujeto a Dios. Dios, en el caso particular mío, me ha enseñado que Dios me puso en esta iglesia para aprender. Y he aprendido de muchos hermanos en la iglesia. Pero mi principal ejemplo en la iglesia es mi pastor. Y Dios me ha enseñado y me está enseñando que tengo que ser ejemplo y que debo imitar la conducta del pastor. Dice la Biblia, mirad su fruto e imitad su conducta, e imitad su comportamiento, e imitad cómo se conducen en el Señor. Por eso, el apóstol Pablo, para que esas personas se le llamaran cristianos, ellos tenían que tener obediencia y sujeción. Nadie que no sea obediente y sujeción no va a mostrar a Jesucristo de Nazaret. No podemos llamar al pastor por hermano o a la pastora por hermana. Tenemos que decirle pastor y tenemos que decirle pastora. ¿Por qué? Porque son las autoridades que Dios ha puesto ahí. Y si son pastores en cualquier iglesia, yo no puedo nunca igualarme al pastor. Nunca puedo creer que soy igual al pastor. Porque hay una autoridad que pesa en el mundo espiritual que nunca una oveja en la iglesia la va a tener. Y esa autoridad es la autoridad del pastor. Una vez un hombre dijo que tenemos que ser obedientes al pastor. Dios nunca va a estar con un rebelde. El rebelde fue echado del cielo, Satanás. Y Satanás enseña en los corazones rebeldía para que no haya sujeción al pastor. Satanás enseñó a Eva y luego a Adán que no era necesario sujetarse a las palabras de Dios, del pastor que tenían. Y le cambió todo, la visión, todo el panorama, todo el contexto, todo el entorno. Y se rebelaron al pastor. Fueron desobedientes a Dios. Y por ende, fueron echados del paraíso. El caminar con Dios le va enseñando a uno que uno tiene que ser obediente y que uno tiene que ser
sujeto. Soy obediente, soy sujeto porque amamos a Dios. Pero también tenemos que reconocer que hay un mundo espiritual que no se puede ver con los ojos. Con los ojos, sean negros, verdes, azules, no se puede ver. El ojo azul no ve las cosas azules, la ve como la ve el ojo marrón, la ve como la ve el ojo negro, la ve como la ve el ojo verde. Pero en el mundo espiritual solamente hay una visión espiritual que es la de Dios. Pero muchos en la iglesia de Jesucristo, en este lugar, en Colombia, en todo el mundo, hay una visión de diferentes colores que miran lo que se quiere mirar y no mira lo que Dios enseña. Pablo enseñó durante un año. Cada uno de nosotros hemos sido enseñados 1 año, 2 años, 10 años, 13 años. ¿En qué? En la obediencia y en la sujeción. El apóstol Juan era conocido como el apóstol del amor, porque predicaba de amor. Juan el Bautista era conocido como el que predicaba arrepentimiento, porque predicaba palabra dura, porque su misión era enderezar el camino por donde iba a venir el Cristo. Nosotros tenemos un maestro y es el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios dice que Él va a hacer que nosotros pongamos por obra la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Él nos va a ayudar a ser obediente a Dios. Y esa obediencia me va a llevar a ser sujeto a Dios. ¿Qué es sujeción? Hacer lo que a uno le digan que tiene que hacer. Si uno hace una cosa diferente, no es sujeto. La sujeción no solamente es en la iglesia, es en el trabajo, es en la calle. Nosotros como empleados tenemos que obedecer y ser sujetos a nuestros jefes, siempre y cuando esa sujeción no atente contra la palabra de Dios. Porque a Pedro le dijeron que no predicara más el nombre de Jesús, pero eso iba en contra de la palabra de Dios. Y por lo tanto, cuando él aprendió eso, él siguió predicando a Cristo. ¿Cuál es el consejo? Que tenemos que ser obedientes y sujetos. No podemos llamar al hermano, hey, ven acá, hágame el favor, hermano, porque somos hermanos en Cristo Jesús. Tenemos que tratarnos con respeto todos los hermanos, pero también tenemos que respetar a las autoridades, a los líderes, a los ancianos, a los pastores. Pablo enseñó por 1 año la palabra del Señor. Y el fundamento de esa palabra es la obediencia. El fundamento de la palabra de Dios es sujeción. Toda la historia que nos enseña la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, se enmarca en esos aspectos. Se enmarca en el aspecto de la obediencia. Ser obediente. Cuando estamos con un corazón contrito, vamos a obedecer a Dios y vamos a ser sujetos. Pero si nos estamos alejando de Dios, vamos a obedecer a Dios en algunas cosas y en otras no. Y si nos seguimos alejando,
no vamos a obedecer a Dios en ninguna. Amén. ¿Y de dónde nace la obediencia? La sujeción del corazón. Usted puede verme a mí y de pronto decir que el hermano es obediente y es sujeto, pero eso lo confirmará Dios. Si yo realmente soy obediente y si yo realmente soy sujeto. Y en la comunión que yo tenga con Dios, Él me va a decir en qué estoy obedeciendo o en qué estoy desobedeciendo. Por eso, como somos seres humanos y estamos en un camino de perfección, tenemos que cuidar nuestra salvación y siempre mirar por la obediencia y siempre mirar por la sujeción. Y a su nombre. ¿Y quién vive? Cristo Jesús. El apóstol Pablo lo enseñó por un año. ¿En dónde? A Antioquía. ¿Y cómo se le llamó a los discípulos? Cristianos. La Biblia no enseña que él enseñó eso, pero la Biblia sí enseña que él enseñó la palabra de Dios. Y esa es la base del Evangelio de Cristo. El reino de los dioses se ha acercado, ¿verdad? ¿Y en qué consiste el reino de los dioses? ¿En pan y bebida? No. En justicia. Amén. Y el que es justo es porque es obediente. ¿Y cuánto justo hay? Ni uno solo, nada más Cristo. Pero estamos en un camino, amén. Y a su nombre, dígale a su hermano, tiene que ser obediente. Tiene que ser sujeto. No te pase de piña. Obedece en todo lugar. Dele un fuerte